Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Fernández Cordero. Soy alumno de la carrera de TSU en Urgencias Médicas. Doctor Mario García, le presento mi actividad complementaria, fases de la atención prehospitalaria. Iniciamos con el punto número uno, la evaluación de la escena. La evaluación de la escena básicamente la utilizamos desde el momento de recibir la llamada en la sala de emergencias. Cuando recibimos la llamada, consideramos cuál es el mecanismo de lesión, si existe algún riesgo presente, algún riesgo potencial y algún otro tipo de necesidades que puedan ser solicitadas en este momento. Cuando la ambulancia se despacha al lugar de la emergencia, al momento de arribar, los técnicos en urgencias médicas o TS o en urgencias médicas tienen que observar el área, tienen que oler, tienen que escuchar y tienen que determinar cuál es el lugar más seguro para estacionar la ambulancia. Una vez que se encuentran en esta etapa, lo que tienen que hacer es la siguiente pregunta. ¿Se requiere alguna ayuda adicional para hacer que la escena sea segura o únicamente con la ambulancia es suficiente? Si se requiere apoyo adicional como bomberos, policía, vialidad, Comisión Federal de Electricidad, en este momento hay que solicitarla. Tenemos que considerar que cuando nos aproximamos con el paciente, los test en urgencias médicas debemos cumplir y portar el equipo de protección personal de manera completa y correcta. Guantes, cubrebocas, lentes y para escenarios de alta contaminación, considerar el uso de batas. La evaluación inicial la practicamos una vez que llegamos con el paciente. Obtenemos una impresión general dependiendo de lo que veamos. La impresión general puede ser buena cuando el pronóstico puede ser bueno. El paciente puede estar consciente y con los ojos abiertos. La impresión general puede ser pobre o puede ser mala cuando el pronóstico es malo. El paciente puede estar inconsciente y con los ojos cerrados. En este caso tenemos que actuar. La idea durante la evaluación inicial es obtener datos de que el paciente se encuentra con vida o que ya no está con vida. Pulso y respiración, básicamente. Nos podemos dar cuenta de una evaluación cefalocaudal si es que el paciente presenta alguna alteración que en este momento ponga en riesgo su vida, como por ejemplo una hemorragia. Varios protocolos o mnemotecnias podemos utilizar en este punto. Por ejemplo, para una situación traumática, el protocolo XABCDE, en el cual empezamos con las hemorragias, continuamos con la vía aérea, con la ventilación, con la circulación, con el déficit neurológico y con la exploración. Si el caso es en el que el paciente se encuentra inconsciente, posiblemente en paro cardíaco, tendríamos que empezar con un protocolo llamado CAB, donde iniciamos evaluando la circulación, la vía aérea y la ventilación. Y dependiendo de la afección que el paciente presente o el mecanismo de lesión, la evidencia que nos arroja de lo que puede estar sucediendo, es el protocolo que vamos a utilizar. Una vez que atendemos estas condiciones y garantizamos la sobrevida del paciente, es el momento tal vez de empaquetarlo, de alinearlo, de asegurarlo a una camilla y de subirlo a la ambulancia. En la escena únicamente hacemos una evaluación primaria para identificar lesiones que ponen en riesgo la vida y practicar intervenciones críticas. Una vez que ya estamos arriba de la ambulancia, posiblemente es el momento de iniciar con la evaluación secundaria. La evaluación secundaria consta de varias etapas. Para esto identificamos, número uno, cuál es la condición del paciente. Si lo tenemos que llevar de urgencia o no, si lo tenemos que llevar al hospital más cercano o no, si tenemos que solicitar una ambulancia de soporte vital avanzado que nos intercepte, alguna ambulancia aérea por las distancias largas o por las horas pico donde hay mucho tráfico. Entonces, dependiendo de todas estas características, a bordo de la ambulancia podemos hacer varias cosas. Una de ellas es la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria volvemos a repetir la evaluación cefalocaudal, pero de una manera un poco más meticulosa, interrogando área por área, observando área por área, palpando, tocando, midiendo área por área, para ver si existe alguna alteración que si no pone en riesgo la vida puede poner en riesgo algún órgano o una extremidad y en consecuencia tiene que recibir un tratamiento. Evaluamos los signos vitales, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura, nivel de glucosa, pupilas. Y cuando ya los tomamos de forma basal, las subsecuentes evaluaciones nos van a indicar si el tratamiento que le estamos instituyendo está funcionando o tenemos que corregir o mejorar o solicitar a través de la dirección médica en línea alguna indicación adicional. El sample lo vamos a practicar durante la evaluación secundaria, así como evaluamos al paciente de cabeza a pies y obtenemos los signos vitales, tenemos que obtener este historial. Básicamente consta de
evaluar cuáles son los signos y síntomas, preguntar si es alérgico a algún medicamento, saber si toma algún medicamento, si tiene algún padecimiento, a qué horas fue la última ingesta de alimento sólido o líquido y qué se encontraba haciendo antes de ocurrir el accidente. Todo esto lo tenemos que registrar en nuestro formato de registro de atención prehospitalaria. Nos formamos una hipótesis diagnóstica para predecir, de acuerdo al mecanismo de lesión, qué posibles daños tiene el paciente. Todos esos síntomas y signos, meterlos dentro de una base de datos en nuestra cabeza y formular cuál es la hipótesis diagnóstica. En este caso, cuál es el problema. Si, por ejemplo, el golpe fue en la cabeza, sospechamos que existe un traumatismo craneoencefálico. Si exhibe el paciente síntomas y signos de traumatismo craneoencefálico, lo que podríamos esperar es que ocurra que las pupilas se encuentren anisocóricas, salida de sangre o líquido por los oídos o por la nariz, un estatus epiléptico, alteraciones en el patrón de la ventilación, una saturación baja, una presión arterial baja. Y pues obviamente lo que requiere el paciente es un tratamiento específicamente para un paciente con trauma en cráneo, que en este caso sería evitar dos cosas, la hipotensión y la hipoxia. La evaluación secundaria, además de esto, nos va a ayudar a saber si tenemos que practicar la medición de los signos vitales cada 5 minutos para un paciente que se encuentra en un estado grave, o cada 15 minutos para un paciente que se encuentra en estado estable. Otra condición sería que el paciente que subimos a la ambulancia llega a caer en un paro cardiorrespiratorio. Lo que tendríamos que hacer es practicar reanimación cardiopulmonar y posiblemente los signos vitales ya no los tenemos o ya no los podemos evaluar. La reevaluación la practicamos a bordo de la ambulancia y el objetivo de la reevaluación es evaluar o reevaluar lo que ya hicimos. Por ejemplo, si detuvimos una hemorragia, ver que la hemorragia siga contenida. Si se empapa el apósito, significa que dentro de nuestra reevaluación estamos identificando que lo que ya hicimos no funciona y lo tenemos que corregir. Por ejemplo, en la escena pudimos haber detenido una hemorragia con presión directa, pero en ruta al hospital el paciente puede seguir sangrando, lo que nos indicaría que tal vez tendríamos que empaquetar, aplicar un agente hemostático o como último recurso utilizar un torniquete. Además, en la reevaluación lo que vamos a reevaluar es las constantes vitales, dependiendo de la basal, observar si está mejorando la condición, si está empeorando o si sigue igual, que obviamente el propósito de esto es que siempre el paciente mejore, tenga esa tendencia a mejorar. Tenemos que reevaluar si le pusimos oxígeno, que el oxígeno siga pasando, si le pusimos 10 litros de oxígeno, ver que el manómetro indique 10, si le pusimos oxígeno, ver que las cánulas de oxígeno no estén atrapadas abajo del carro camilla. Si le establecimos un acceso venoso, ver que la solución siga permeable, que el catéter no esté infiltrado, que la solución siga corriendo. Si administramos un medicamento durante la reevaluación, tendríamos que evaluar los signos vitales antes, durante y después, para ver que el medicamento no esté provocando alguna reacción adversa. Entonces, en la reevaluación, junto con la evaluación secundaria, hacemos varias cosas, muchas cosas, tal vez unas al mismo tiempo. Llevan un orden lógico, llevan un orden secuencial, pero iniciamos con las que son más críticas. Dentro de la misma reevaluación, lo que tendríamos que hacer es comunicarnos con la dirección médica en línea, llenar el formato de registro de atención prehospitalaria, reevaluar al paciente de cabeza a pies, reevaluar los signos vitales, reevaluar las intervenciones críticas y observar todo el tiempo la tendencia. Si tenemos que corregir algo, lo hacemos en este momento. Si todo continúa mejorando, continuamos con el mismo tratamiento. Dependiendo de nuestro tiempo de respuesta de la escena al hospital, pues obviamente antes de llegar al hospital tenemos que preparar al paciente para poderlo entregar en mejores condiciones de las que lo encontramos. Por ejemplo, si lo vamos trasladando y le ponemos oxígeno del tanque estacionario de la ambulancia, antes de llegar al hospital tendríamos que abrir nuestro tanque portátil de oxígeno, desconectar la cánula del tanque estacionario, conectarlo al tanque portátil, cerrar el tanque estacionario y prepararlo para bajar. Levantar el tripié del carro camilla, desconectar o descolgar la vía intravenosa del gancho portasueros de la ambulancia, conectarlo en nuestro tripié, asegurar al paciente con cinturones y una vez que la ambulancia está detenida, quitarnos el cinturón y descender de ella.
Bajamos el paciente, llegamos con el médico o con la persona que vaya a recibirlo y lo que hacemos es entregar de manera verbal, número uno, qué fue lo que sucedió, el escenario, el mecanismo de lesión, para que ellos se imaginen qué fue lo que sucedió, las lesiones que encontramos, el tratamiento que instituimos, el tiempo que nos tardamos en llegar al hospital y la manera en cómo lo estamos entregando. Aparte del reporte verbal, tiene que haber un reporte escrito donde el médico o el enfermero a cargo nos firma de recibido del paciente. Transferimos el paciente, recuperamos nuestro equipo, nos dirigimos a la base, reacondicionamos la ambulancia, limpiamos, esterilizamos, sanitizamos, recobramos medicamentos, materiales, insumos y volvemos a poner la ambulancia en operación. Doctor, saludos y muchas gracias. Hasta luego.